Muy bien, mientras voy recorriendo las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo, quiero hablarles un poquito como de historia y por qué me interesaba recorrer como estas ciudades o estas ruinas. Y entonces, como para contextualizarlos un poco de lo que vamos a ver durante esta semana. Estas ciudades que voy a visitar esta semana son 7 ciudades que fueron importantes en el Imperio Romano durante la época en que el cristianismo se empezó a dispersar, cuando salió de Jerusalén. Estamos hablando del siglo I, y empieza entonces a subir hacia el norte, y se empieza a instalar en las diferentes ciudades donde habían comunidades judías. Eso también lo voy a contar un poquito en estos videos. En estas ciudades donde los judíos se dispersaron también muchos años antes, inclusive algunos siglos antes de que apareciera el cristianismo, pues los cristianos llegaron y allí empezaron a predicar el evangelio. Algunos judíos se convencieron del mensaje, se convirtieron al cristianismo y se empezaron a construir en estas ciudades a establecer más bien lo que llamamos las domus ecclesias, las iglesias domésticas, que era donde se congregaban los primeros cristianos cuando fueron expulsados después de las sinagogas. Entonces, a estas ciudades pertenecieron algunos importantes mártires que después se fueron anexando al calendario de celebraciones litúrgicas, y que van a tener pues un reconocimiento especial. Algunas ruinas de algunas ciudades están muy bien conservadas y muy bien no restauradas, digamos, lo que se están protegiendo y se están como haciendo excavaciones para recuperar un poco la memoria, como esta por la que estoy transitando, que es la ciudad de Pérgamo. Algunas otras, como lo van a ver esta semana, Tiatira, Sardes, Filadelfia, realmente hay muy poco conservado. Se han hecho muy pocas excavaciones y es muy poco lo que queda. Entonces, pues es una lástima porque eran ciudades importantes. Como sea, todas estas ciudades pertenecían, como les decía, al Imperio Romano, pero las ruinas que estamos viendo son mucho más antiguas, antes del Imperio Romano. Por ejemplo, esta ciudad fue construida más o menos en el siglo II antes de Cristo, y permaneció por muchos siglos, inclusive después del cristianismo. En las ciudades donde he visitado, que se construyeron algunas iglesias cristianas, ya eso pertenece a la época bizantina, es decir, siglos IV y V después de Cristo, cuando ya el cristianismo había sido aceptado como religión oficial después de la firma del Edicto de Milán por el emperador Constantino. Estamos hablando del año 315, si no estoy mal. Me corrigen o corregiré ahorita que pueda verificar el dato y lo pongo aquí en los datos, en la descripción del video. Entonces el emperador Constantino, con el Edicto de Milán, para las persecuciones a los cristianos. Y unos años después, el emperador Trajano, ya cuando la religión cristiana es la oficial, también, digámoslo así, gracias al emperador Constantino, el emperador Trajano lo que hace es que pide que en todos los templos que eran dedicados a dioses romanos o griegos, ahora se abandonen y se construyan templos cristianos. Entonces muchos de esos templos simplemente se fueron abandonando, en otros se utilizaron como las piedras, el mármol, todo eso que tenían para construir esos nuevos templos cristianos, y entonces esos templos ya son templos bizantinos, como por ejemplo lo vamos a ver en la ciudad de Hierápolis, donde está la iglesia de San Felipe. Ese es un templo bizantino, es decir, siglo IV, siglo V, pero estas ruinas que vemos aquí, piedritas por todos lados, son mucho más antiguas, son de la época helenista, es decir, siglo II, III antes de Cristo, y después y mucho viento. Voy a dejar esta pequeña explicación hasta aquí, y entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio de Lección Divina, siguiendo como la ruta de las